Jorge Arellano García comenzó su trayectoria empresarial a los 16 años, siendo parte del programa Junior Achievement en 1986, donde abrió y operó su primera empresa. Es contador público por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En 1997 terminó su MBA en el IPADE, donde fue reconocido con la beca por la excelencia académica. Con más de 35 años de experiencia, resalta su trabajo desempeñado como ejecutivo de alto nivel en empresas como KPMG, parte de las 5 mejores firmas de auditoría a nivel mundial. Gedas, empresa de tecnología del grupo Volkswagen, líder del proyecto de expansión mundial. Hewlett Packard, en un proyecto de planeación estratégica a nivel Latinoamérica. A los 27 años fue nombrado CFO de TV Azteca en Chile, después de terminar el proceso de adquisición de la red de TV en aquel país. Ha tenido el privilegio de vivir y hacer negocios en países como Chile, Brasil, España y actualmente reparte su vida entre México y sus oficinas en Estados Unidos, país donde coordina una comunidad de más de 400 empresarios, egresados de una de las escuelas de negocios más prestigiadas de América Latina. Como empresario, ha tenido la oportunidad de crear y adquirir varias empresas, entre las que destacan Kiss Tour Operadores en Chile, empresa líder mayorista en el ramo turístico. Fue franquiciatario maestro para México de China Inbox, la cadena de comida china más grande de Brasil, y que después de una exitosa trayectoria, la vendió un fondo de inversión privado en México. En 2014 funda Daico Empresarial, empresa especializada en cursos de educación financiera. Años después, esta idea la llevó a la era digital, creando American Smart Business, una plataforma de educación online con sede en Estados Unidos, enfocada en apoyar a dueños de empresas a lograr que su familia, su empresa y su legado trasciendan por generaciones. Es socio fundador de Quirón Arquitectos Financieros, firma especializada en blindaje patrimonial, seguros e inversiones con activos asegurados por más de 10,000 millones de pesos. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Es un gusto verlos. Sé que el tema de los Zoom ya empieza a cansarle a mucha gente. Oigan, en el mundo digital, la verdad es que es muy padre conectarnos a una máquina y no ver caras, pero los que puedan y quieran, les voy a pedir de favor que prendan la cámara, porque al final lo importante de esto es conocernos, no solamente recibir información y no vernos las caras, ¿no? Entonces, los que puedan prender la cámara y quieran, encantado de verlos aquí. Oiga, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que es un privilegio estar hablando ante cerca de 40 personas. Nosotros hacemos ese tipo de eventos una vez al mes. Algunos los hacemos presenciales en Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey y también en Zoom. Es que es un gustazo tenerlos. Oigan, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Les voy a pedir un favor muy grande. Todas las preguntas que ustedes vayan teniendo, que seguramente va a haber, las pueden ir poniendo en el chat. Voy a dejar suficiente tiempo al final del webinar, dura máximo 1 hora, para poder charlar de una forma amena sobre dudas que puedan tener sobre el tema de los sueldos y salarios. ¿Les parece? Pero les quiero presentar algo de información que estoy seguro va a ser muy valioso para ustedes. A ver, la conferencia, ¿todo el mundo está viendo ahí bien? ¿Cuánto les pago y cuánto les heredo a mis hijos? ¿No? Es la justa distribución de la riqueza de la empresa familiar. Eh, Antes de empezar con esto, quiero darles una cifra que por eso a mí me puso a trabajar en este nicho de mercado. 70% de las empresas familiares en México y en el mundo, casi siempre, el porcentaje es el mismo, fallecen al pasar de la primera a la segunda generación. En Estados Unidos, solamente en Estados Unidos se estima que hay cerca de 5 millones de empresas propiedad de latinos. Producen 800,000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos. Si estamos hablando que el 70% de esas empresas van a fallecer, se van a perder 560,000 millones de dólares precisamente porque no se ponen de acuerdo, ¿no? En México, como les comentaba, pasa lo mismo. Ahora, ¿qué van a lograr de este webinar? El objetivo es que ustedes se lleven información valiosa. Primero, conocer la situación actual de las empresas familiares en México y en el mundo. Obviamente, conocer lo que son los 3 círculos de la empresa familiar. Es un concepto que se desarrolló en Harvard hace muchos años. Las 3 estructuras de gobierno de una empresa profesional. ¿Cómo quieres que realmente tu empresa esté funcionando para lograr la trascendencia? Las diversas etapas de la vida de la empresa familiar. ¿Cuál es el flujo correcto del dinero de las empresas familiares? Lo vamos a ver gráficamente.
Y obviamente vamos a seguir trabajando en la parte de qué es la estrategia integral de blindaje patrimonial, cómo te ayuda a trascender la empresa y sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Miren, 90% de las empresas en México, vamos a empezar con este slide. En el mundo, porcentaje de empresas familiares respecto del universo de empresas en cada país. Eso, la fuente viene aquí abajo, International Family Enterprise Research Academy, ITAPIES 2011. Fíjense cómo países como Brasil, el 65% del PIB lo producen las pymes, las empresas familiares. En Chile el 70%, Estados Unidos el 40%, Alemania el 55%, etcétera. Hoy realmente la importancia de las empresas familiares en el PIB del planeta es muy importante. Es decir, no es un tema menor. Las empresas familiares en el mundo generan este porcentaje del PIB. Ahora, ¿cómo están las empresas en México? 90% de las empresas en México son pymes, generan la mitad del PIB, tres cuartas partes del empleo, solamente 30% van a pasar a la segunda generación, como les había comentado. Y algo importante, casi el 90% del fracaso de la empresa familiar se debe a intereses distintos y falta de armonía, es decir, no se ponen de acuerdo. 75% empieza algo cuando ya hay un problema, cuando ya se murió el fundador, cuando ya se murió un hermano, cuando ya hay una enfermedad catastrófica, es cuando deciden hacer algo para planear la sucesión. 85 no tiene testamento. Acabo de dar una conferencia en México la semana pasada ante 100 empresarios y prácticamente nadie tenía testamento. O sea, cerca del 85, 90% de la gente no tiene testamento y el que lo tiene no lo tiene actualizado. 70 tiene un miembro conflictivo, un tío, un hermano, un primo. 77, casi 70% no tiene reuniones con familia empresaria. 85 no tiene consejo de administración. Es decir, la empresa mexicana y también la empresa latina no está profesionalizada al 100%. Entonces, primero hay que tener claro la diferencia entre la familia, la empresa y la propiedad. Esto no lo inventé yo. Esto salió de un estudio en Harvard por Renato Tayuri y John Davis, donde define con claridad la diferencia entre lo que es la familia, la empresa y la propiedad. Es decir, en el versículo número 1, no voy a ver todos obviamente, está únicamente la familia que no son legalmente socios en la empresa, que ojo, señores, y empresarios y empresarias, aquí lo importante es tener muy claro que tus hijos, si no están en el acta de asamblea, no son socios, ¿eh? O sea, ellos son familia, pero si no están en el acta de asamblea, no tienen ningún derecho como socios. Eh, el número 2 son propietarios. Puede ser que sea tu socio, que no es familiar tuyo, que no trabaja en la empresa, un socio inversionista. Entonces, si ustedes van revisando toda esta información, se van a dar cuenta que cuando tú te pones la cachucha que te corresponde, vas a pensar de una forma muy distinta. El número 7 normalmente son los fundadores de la empresa familiar, que son parte de la familia y que trabajan en la empresa. El número 7 prácticamente es que al principio genera todo lo que son la riqueza de la compañía. Entonces, primero hay que tener muy claro esta diferencia de los tres círculos. Vamos a la parte ya, digamos, estructural o la parte legal. Miren, cuando yo voy con las empresas familiares, hay mucha, de alguna forma, confusión en las tres estructuras. Del director general hacia abajo es la estructura operativa. Es decir, el director general tiene que estar enfocado en vender más, gastar menos, tener más rentabilidad. El director general puede ser dueño de la empresa, familiar o externo, pero su función es trabajar para que la empresa funcione bien, genere más ventas, sea más rentable. Arriba está el board o el consejo de administración, que es lo mismo en Estados Unidos. Y el consejo de administración es el encargado de escoger quién va a ser el director general. Muy pocos empresarios en México tienen consejo ni siquiera consultivo. Solamente están ellos solos en la dirección general y no tienen gente externa que les pueda dar consejos. Hace muchos años un dueño de una empresa muy grande me dijo que cómo era posible que él pudiera aceptar que alguien externo viniera a darle. Si Carlos Slim, que es el hombre más rico de México, tiene a los mejores consejeros del mundo dentro de su consejo de administración, ¿por qué la pyme
en México o en Estados Unidos no va a tener un consejo de administración. Entonces, recuerden que el consejo de administración es el que pone al director general. Si el director general no funciona, lo corren. Así pasó con Steve Jobs. Recuerden que a Steve Jobs lo corrieron como director general, aunque él era accionista de la empresa. Pero el board dijo, no funciona y lo corrieron. Y arriba está la asamblea de accionistas y el consejo de familia. La asamblea de accionistas son los que son realmente dueños de las acciones de la empresa. Es decir, si tú, por ejemplo, eres familiar, hijo del dueño, hija del dueño o de la dueña, pero no tienes acciones dentro de la compañía, no puedes participar en la asamblea de accionistas, porque legalmente tú no tienes derecho a tener voz ni voto. Pero sí puedes participar en el consejo de familia, que son dos órganos de gobierno que ayudan a la empresa familiar a dirigirse mucho mejor a los objetivos que están planteando. Dentro de la parte de la estructura del patrimonio hay un protocolo familiar, ahí está el blindaje patrimonial que tiene que ver precisamente con las reglas de sucesión. ¿Qué pasa si el fundador fallece? ¿Quién se va a quedar con sus acciones? ¿Qué pasa si un hermano fallece? ¿Qué va a pasar con la cuñada, el cuñado, el yerno o la nuera? Ok, no me voy a meter mucho a detalle en este tema, pero lo importante es que ustedes tengan muy claro que aparte de los tres círculos, están las estructuras de gobierno. Es decir, las estructuras de gobierno tienen que ver con una empresa profesional, ¿no? ¿Hasta ahí todo vamos bien? ¿Vamos bien? Ahora, las etapas de la empresa viene desde acreditar la compañía. Al principio viene la etapa de consolidar la empresa. En algunas ocasiones, algunas compañías viene la expansión, ya sea nacional o internacional, e invariablemente viene la sucesión. Es decir, la sucesión es un hecho que va a suceder. Entonces, vamos viendo etapa por etapa desde el punto de vista de los ingresos. Al principio, y ustedes como fundadores no me van a dejar mentir, al principio, cuando estás acreditando la empresa, cuando fundaste la empresa, pues obviamente el fundador toma decisiones que afectan a los tres círculos, a la familia, a la empresa, ¿no? A la propiedad. Entonces, al principio el dueño, el fundador, toma esas decisiones que afectan los tres círculos. La empresa se ve beneficiada por la capacidad del fundador. El fundador trabaja 24/7, todo el día está metido en la compañía, le mete toda la energía posible y entonces la empresa se ve beneficiada del fundador. Pero algo importante, la familia subsidia a la empresa en su fundación, ¿no? El cónyuge, para no hablar de esposo o esposa, el cónyuge o la cónyuge. Aquí el gran tema es que los hijos, el cónyuge, están apoyando al fundador o a la fundadora para que el proyecto de la empresa funcione. Aquí los hijos normalmente están chicos, normalmente no entran a trabajar a la compañía y esta es la etapa, digamos, fundamental para que la compañía logre pasar esa etapa de fundación o de acreditación y se vaya a la parte de consolidar. Aquí el flujo se ajusta más a las necesidades del negocio, pero también de la familia. Es decir, oye, el flujo hay que cuidarlo porque en enero, febrero, marzo vienen las reinscripciones del colegio. Oye, sí, pero hay que cuidar el flujo porque en abril viene el pago de impuestos. Entonces, el flujo de la compañía está mezclado entre las necesidades de la familia y las necesidades de la empresa. Y eso tiene que romperlo, porque una cosa es la empresa y otra cosa es la familia. Pero al principio todo está mezclado. Es decir, el flujo se ajusta a las necesidades de las dos personas, tanto la familia como la empresa. Y aquí es cuánto tiempo y dinero es para la empresa y cuánto para la familia. ¿Cuánto me debo de pagar como socio fundador? ¿Cuánto tengo que sacar de dividendos para que mi familia pueda seguir subsistiendo? ¿O cuánto tiene que sacrificar mi familia en pos de la empresa? Entonces, esta etapa es una etapa crítica para todos los dueños de empresa, precisamente cuando son empresas familiares. ¿Qué es lo que pasa en la siguiente? Al momento de consolidar la compañía. Hay más tensión porque hay más miembros de la familia en el negocio. Empieza a venir los hijos, las hijas, empiezan a venir los familiares, el primo, el tío, oye hermano, échame la mano, me quedé sin empleo, tú tienes un empleo muy bueno, dame trabajo. ¿A quién le ha pasado eso? ¿No? Que un familiar diga, oye, pues dame empleo en tu empresa, metes al hijo, a la hija, metes al cónyuge, a los tíos. Entonces empieza a haber más tensión en la empresa porque queremos ayudar a la familia pensando que la empresa es la vaca sagrada que va a dar el dinero y no puede ser así. Entonces aquí empieza a haber conflictos con que hay más socios y aquí viene el primer gran conflicto.
la empresa no puede cubrir el talento de los hijos o las necesidades del hijo no pueden ser cubiertas por la empresa. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, hijo, vente a trabajar conmigo. Sí, papá, pero yo puedo tener un mejor sueldo fuera. Sí, pero esta es la empresa familiar, vente y ayúdanos. Pues empieza a haber ese conflicto sobre el costo de oportunidad que tienen las familias al momento precisamente de empezar a trabajar con la empresa. Ahora, aquí viene algo importante. Al principio los hijos subsidian a la empresa. Oye, hijo, ayúdame a hacer este trabajo, ¿no? Papá, ¿cuánto vamos a pagar? No, pues ¿cómo que te voy a pagar algo? Tú eres parte de la familia, ayúdame a que el negocio funcione, ¿no? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién ha visto en la empresa? Pues al final, el hijo empieza a trabajar. Oye, ayúdame a hacer los videos del proyecto, ayúdame a hacer la página web, oye, ayúdame a atender. Sí, pero al final los hijos están subsidiando a la empresa, ¿no? Y aquí viene la gran incógnita. ¿Cuánto les voy a pagar a mis hijos? Oye, hijo, ¿te quieres venir a trabajar con la empresa? Sí, papá, pero yo necesito 60,000 para vivir. No, pues entonces te pago 60, hijo. ¿Cómo mi hijito o mi hija no va a tener 60,000 pesos? Sí, pero el director general gana 40,000 y entonces le estás pagando 60,000 al hijo cuando el director general gana 40. Entonces empieza a haber un conflicto de los niveles, los sueldos, con tal de cubrir las necesidades del hijo. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien hasta ahorita? Entonces, el gran problema es, en la etapa de consolidar, es definir cómo les voy a pagar a mis hijos. ¿Les voy a pagar de mi bolsa un sueldo? Oye, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro del auto, oye, el celular, ¿quién lo paga? Ah, pues mételos por la empresa para hacerlo fiscalmente deducible. Sí, ojo, hay dos cosas completamente distintas. Una cosa es, desde el punto de vista fiscal, hacer una buena planeación fiscal para deducir la mayor cantidad de gastos que te podamos. Y otra muy distinta es definir los gastos operativos de la compañía. Como ustedes vieron en el video, yo me dediqué unos años a la compra y venta de empresas. Y hace muchos años me tocó ir a ver una empresa. Suena como chiste esto, pero yo sí le dije al dueño, oye, ¿en dónde está la oficina del caballo? Y me dijo, ¿cómo que del caballo, Jorge? Sí, es que en el estado de resultados viene comida de caballo. Entonces, ¿por qué me estás pagando con la empresa comida de caballo cuando yo no veo ningún caballo aquí y no te dedicas a la equitación? Ah, es que son mis caballos, Jorge. Ah, bueno, eso lo tienes que pagar tú, no la empresa. Porque al momento de que yo quiera vender la compañía, tengo sucio el estado de resultados para poderla vender al mejor precio. Si yo quito todos esos gastos que estoy metiendo que no corresponden a la operación de la compañía, el valor de la compañía es mucho mayor y la puedo vender más rápido a un mejor precio, ¿no? Ahora, ¿la empresa puede seguir cubriendo las necesidades y caprichos de la compañía? Oye, ¿sabes qué? Es que ya necesito una camioneta nueva, ¿no? Oye, necesito un auto nuevo porque ya el mío está muy chatarra. Oye, ¿sabes que me quiero ir de viaje? ¿Me lo puedo pagar la compañía? Le estoy dando algunos ejemplos. Yo te voy a centrar un poco ya a la parte de cómo sería la mejor forma de manejar todo el tema de este conflicto. Pero en la etapa de la consolidación, viene este gran problema. El gran problema de saber cómo pagar a los hijos, si entran o no entran. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos reales que me ha tocado trabajar, ¿no? Y viene la etapa de la expansión. En la etapa de la expansión viene la formación del patrimonio familiar. Si no lo has hecho en la consolidación, porque has estado cubriendo los gastos y necesidades de la familia, hay que hacerlo en la expansión. En la expansión viene la formación del patrimonio familiar, viene la diversificación en otras empresas, en otros emprendimientos. El hijo ya no cabe en la empresa y quiere poner su propio negocio. ¿Cómo sacas el dinero para prestarle a tu hijo para que ponga su negocio? ¿Lo sacas del propio negocio? Entonces el negocio inicial va a estar fondeando todos los gustos y caprichos de todos los demás hijos para poner sus negocios. Tiene que haber políticas de expansión desde el punto de vista para los hijos y las hijas para empezar a formar su propio patrimonio, ¿no? Compra de bienes inmuebles a través de la empresa, diversificación en otros mercados. Hoy en México y en Estados Unidos empieza a haber un flujo brutal, siempre ha habido, hoy también empieza a sentirse un poco más por el tema político, pero empieza a haber inversiones de ambos lados, ¿no? Entonces, oye, voy a invertir en otros mercados con la empresa. Empieza a haber mejores sueldos, mejores dividendos, porque ya viene la etapa de expansión y es momento de aprovechar esta parte, ¿no? Es un momento oportuno para generar un family office, si no lo hiciste en la etapa de consolidación. Si no lo hiciste o no lo planeaste desde antes, en este momento es momento de hacer un family office.
Y un family office, para la gente que no tenga claro el concepto, es muy sencillo. Es sacar de la empresa todo el estilo de vida familiar. En la family office, que puede ser una persona moral, ahí vas a pagar seguro gastos médicos mayores, viajes, inversiones. Lo vamos a ver más adelante. Y viene la etapa de la sucesión, el gran momento de la sucesión. ¿Cuánto le heredo a mis hijos? ¿No? En la sucesión, ¿cuándo se debe planear la sucesión? Yo aquí veo a muchos empresarios jóvenes, pero también veo empresarios como yo que ya no es tan sencillo el tema del tiempo que nos queda. ¿Cuándo es el mejor momento para planear la sucesión? Yo creo que desde que empiezas con la empresa, ¿no? ¿Cómo formé a mis hijos? Y este es un tema súper importante. Es decir, mucha gente está con la idea de que sus hijos trabajen en la empresa. Si yo soy carpintero, yo tengo una empresa de plomería, yo tengo una empresa de seguros o una empresa de consultoría, ¿por qué quiero que mis hijos trabajen en la empresa? O sea, a lo mejor tu hijo salió pintor, músico, a lo mejor científico. ¿Por qué quieres que tu hijo trabaje en la empresa? ¿Cómo lo estás tú de alguna forma formando a tus hijos? ¿Como empleados, como consejeros del consejo de administración o como socios? Porque si tú desde un principio estás formando hijos para que se queden dentro de la empresa, estás buscando que ellos trabajen en la empresa y no estás buscando que tus hijos sean socios o que tengan una visión de socio de consejero para que puedan manejar la compañía desde otro nivel. Piensen en, por ejemplo, en Carlos Slim. Yo no veo a su hijo sirviendo cafés en Sambors. Yo no lo veo vendiendo seguros en Inbursa porque ellos están educados para ser consejeros o accionistas de las compañías. Y ojo, no tiene nada de malo trabajar. Por ejemplo, el presidente del consejo de Grupo Val, Alejandro Bayer, él estuvo trabajando muchos años en la aseguradora GNP y hoy es presidente del consejo de administración. Pero lo metió a trabajar para entender el modelo de negocio, pero lo educó para ser consejero. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo preparé la empresa? ¿La preparé para continuarla? ¿La preparé para venderla? ¿O la preparé para cerrarla? Y venderla tampoco está mal. Hace muchos años me tocó el dueño de una empresa que me decía, Jorge, es que si vendo mi compañía, ¿con qué me quedo? Le dije, pues con $50 millones. ¿Me van siguiendo? Pero ¿y entonces qué voy a hacer? Bueno, con $50 millones te garantizo que si hacemos un plan de retiro, de jubileo, ¿no? Del retiro, del jubileo es gozar tu vida, pues te garantizo que con $50 millones en el banco puedes hacer muchas cosas. Les recomiendo que se metan al canal de Trascendencia Empresarial. Les vamos a mandar un correo con toda la información. Ahí viene una entrevista a Juan Manuel González, que es el dueño de Indar. Es pública la información. Él tenía una ferretería de barrio, una ferretería local, y la hizo crecer a un tamaño que la vendió a la cementera Holcim. ¿Y por qué lo hizo así? Porque él no tenía descendencia, él no tenía hijos interesados en el negocio, sus hijas estaban fuera. Y él se dio cuenta que la mejor forma de lograr la sucesión de la compañía, de la gente, del legado, era venderla. Y la vendió. Y hoy él está en otro tipo de negocios. Entonces, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres hacer en la sucesión. Entonces, vamos viendo el correcto flujo del dinero de la empresa. ¿Se recuerdan de los tres círculos? Está la empresa, está la propiedad y está la familia. Entonces, cuando tú estás trabajando legalmente en la compañía, las preguntas que me están poniendo en el chat las voy a responder hasta el final, porque voy a dejar un espacio por lo menos de 15 o 20 minutos para poder entrar en un diálogo más adecuado sobre este tema, ¿no? Pero ¿se acuerdan de los tres círculos? La empresa, la propiedad y la familia. Ok. Entonces, cuando tú trabajas en la empresa, ¿qué tienes que tener? Un sueldo. ¿Están de acuerdo? Porque eres empleado de la empresa. Si no eres empleado de la empresa y trabajas para la empresa, pues puede ser honorarios. Pues honorarios o puede ser un sueldo, pero tú trabajas para la empresa. Al principio, como se los dije, los fundadores toman decisiones que afectan a los tres círculos. A veces te vas un poco más a la familia, a veces te vas un poco más a la empresa. Cuando hay más flujo, te vas a la propiedad. Pues aquí debe haber sueldos de mercado. Oye, pero es que mi hijo no puede vivir con 20,000 pesos mensuales que le puede pagar la empresa. Pero yo quiero que mi hijo venga. ¿Qué haríamos?
Puede ser que se vaya a otra empresa que cubra sus necesidades físicas, físicas, económicas, emocionales, profesionales, y regrese a la compañía ya, pero como socio de la empresa. Ahora, si no le alcanza el sueldo de mercado, ¿qué tendríamos que hacer? Y les dejo la pregunta para ahorita, en los ejemplos, revisar qué es lo que podríamos hacer. Pero al final, lo profesional es darle un sueldo de mercado a los hijos. Si el hijo es director general y el otro hijo o hija es director comercial, no puede haber los mismos sueldos. Y ese es el típico error que yo veo en las empresas familiares. A mis hijos les voy a pagar igual porque si no se van a enojar, se van a sentir. No, 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 es una empresa. El director general tiene que tener un sueldo de mercado de acuerdo al tamaño de la empresa y a la posición que ocupa en esa empresa. Y al director comercial o el gerente comercial le voy a pagar el sueldo de mercado del tamaño de la compañía que yo tengo por la posición que ocupa, ¿no? Oye, pero no es suficiente. Bueno, veremos cómo podemos sacar el dinero al hijo. En el sueldo de mercado, además, hay que dar las prestaciones genéricas. Es decir, en la empresa, ¿qué va a pagar? Un seguro de gastos médicos mayores, si es que tiene dinero la empresa para pagarlo a los empleados, pero no al hijo, no a la hija o al fundador. O sea, tiene que ser una prestación que entregue la empresa de mercado al tamaño de la compañía. Seguro de gastos médicos mayores, seguro de auto, gasolina, auto, etcétera. ¿Ok? Estas prestaciones tienen que ir en relación a la compañía, porque si la compañía paga más, va a tener menos rentabilidad. Y ahí viene el gran truco. O sea, el dinero de la empresa se debe ir a la propiedad a través de dividendos. Es decir, la empresa está generando una utilidad y esa utilidad tiene que estar repartida a través de dividendos. Debe haber una política de dividendos muy clara para cada compañía. A mí me ha tocado ver clientes donde el dueño me dice, oye Jorge, es que mi hijo está contratando familiares de su esposa. Oye, mi hijo está gastando mucho dinero. Y le dije, vamos a hacer una cosa, hagamos un análisis de todo lo que la empresa le está pagando a la familia, tanto a usted como fundador como a sus hijos. Hicimos el análisis. Estaban sacando el 99.9% de las utilidades de la compañía para cubrir las necesidades de la familia. ¿Saben qué pasa con eso? Pasa esto, que no hay una reinversión, no hay una reinversión, no hay una estrategia para largo plazo, no hay recursos para definir un rumbo distinto. Entonces, si no hay una política de reinversión de los dividendos, de las utilidades, la empresa no va a tener viabilidad a largo plazo. Entonces, tiene que haber un reparto de dividendos con una política de reinversión y de lo que sobre se va a generar el patrimonio ya familiar. A través, puede ser de un family office en un principio, si no lo tienen, puede ser directo, y si no, les recomiendo tener un family office. Porque el family office es una entidad que va a regular precisamente el beneficio para toda la familia. Entonces, ese family office, de alguna forma, puede ya empezar a dar beneficios adicionales u opcionales a la familia. Es decir, puede dar un seguro de gastos médicos mayores. No solamente, fíjense, aquí en la empresa, ¿a quién se lo dimos? Se lo dimos a los empleados. Mi hijo es director general, se lo doy a mi hijo. Oye, pero o mi hija. Oye, pero pues mi yerno o mi nuera o mis nietos, ni modo que queden sin seguro de gastos médicos mayores. Me va a afectar a mí, porque al final si se enferman mis nietos, ¿quién va a salir al quite? Pues yo. Ah, pues entonces genera una política de dividendos, el remanente lo mandas por acá, y aquí en el beneficio opcional puedes dar seguro de gastos médicos mayores a toda la familia. Nietos, nietas, cónyuges, etcétera, ¿no? Ahí puedes dar autos, educación, seguro de vida. Pero ¿cómo lo vas a dar? Lo vas a dar equitativamente. Y si sobra dinero, entonces ya puedes dar un salario emocional, un salario familiar. ¿Y cómo se da el salario familiar? Ahí sí el dueño de la empresa puede darlo por partes iguales. Si quiere, y si quiere más al hijo uno que al hijo dos o a la hija tres, y le quiere dar más dinero a la hija tres, pues que se lo dé, porque es un salario emocional, es un salario familiar que el dueño está dando a través del family office a cada uno de los miembros de la familia. Pero con esto logramos que la familia, por ejemplo, si aquí yo tengo a un hijo que está ganando 20,000, pero requiere 40,000 para vivir, a lo mejor el papá a través de los dividendos se los da como un salario emocional, pero no como un tema de mercado. El día que no hay un salario emocional, pues el hijo no tendrá esos 20,000 pesos.
¿Por qué? Porque estamos haciendo que la empresa crezca, ¿ok? Entonces, además, el Family Office lo que tiene que hacer es una inversión en nuevos negocios. Tiene que haber una política de reinversión, apoyo a nuevas generaciones. Entonces, con esto logramos que el hijo o la hija que llegue con el papá, porque aquí veo muchos papás y muchas mamás empresarias, y que digan, oye, estoy leyendo los nombres, Gaby, Federico, Manuel, oye, pues dame 1 millón de pesos, papá, porque quiero poner un negocio. Traigo una idea buenísima, como la que traía el de Cuervos, ¿no? Gasolina a domicilio. Dame 1 millón de pesos. Sí, claro, dame 1 millón de pesos. ¿Y lo sacan de dónde? O de la empresa o de la bolsa del papá. Y el papá emocionalmente no puede decir que no porque es el hijo emprendedor. Pero ¿qué pasaría si al hijo le dices, hijo, perfecto, ¿quieres poner un negocio? Vete con el director del Family Office, porque el Family Office tiene un servicio de análisis de proyectos de inversión. Ve con él, entrega la información, te van a ayudar a mejorar el proyecto, te van a ayudar en marketing, te van a ayudar, ¿no? Y van a ver si el proyecto es viable. Si el proyecto es viable y cumple con las políticas de la familia, de reinversión, diversificación del patrimonio familiar, tienes el 1 millón de pesos asegurado. Y no como préstamo, entramos como socios, pero con un plan de reinversión. Y entonces el hijo se da cuenta que su proyecto fue bueno o fue malo, pero lo vio con un profesional y no lo vio con el papá. Porque aunque el papá sea profesional, hay un vínculo emocional, ¿no? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Les hace sentido esto? ¿Sí? Ok. Entonces, oye, Jorge, todo está perfecto, pero ¿cómo le hago? Y entonces, ayer justo me tocó con un cliente que empezó a poner su protocolo y luego con otro coach con el seguro y luego, si no lo haces integralmente, no va a funcionar. Por eso siempre les digo yo la pregunta de, todo está perfecto, pero ¿cómo lo implementamos? ¿No? Y la mejor forma de lograr tener la empresa profesional en las tres estructuras es a través de una estrategia integral de blindaje patrimonial. Es decir, la mejor forma de garantizar que todo tu patrimonio llegue a manos de quien tú decidas y que además tú lo goces en vida. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Tiene 3 objetivos muy claros. Lograr que el legado de los socios fundadores y la empresa trascienda por generaciones. Número 2, proteger e incrementar el patrimonio de los socios y de la empresa, que son dos patrimonios distintos, logrando que llegue a la mano de quien tú decidas. Y número 3, lograr que la familia permanezca unida y feliz. Hablando del tema de la herencia, el típico caso, quiero dejar todo en partes iguales a mis hijos. Cuidado, una cosa es dejar el patrimonio lo más equilibrado posible desde el punto de vista del fundador o fundadora, y otra cosa muy distinta es dar la sucesión de la empresa. Caso muy sonado, 3 hermanos, 2 mujeres, un varón, ¿no? El fundador machista y dice, el fundador dice que el director general debe ser el hijo, porque él es el que ha estado trabajando. Las hijas no trabajan, viven en Europa, están felices, pero les molesta que el hermano esté como director general. El papá dice partes iguales, entonces las hermanas tienen el 66% de acciones de la compañía, deciden como accionistas mayoritarios remover al director general, que es el hermano que era el único que sabía cómo manejar la empresa, sale de la compañía, se queda como socio, meten a uno de los familiares de las hermanas y en menos de 3 años la empresa quiebra. Por un capricho, por una mala planeación. Porque ahí dejaste el patrimonio completamente a 2 hijas que no estaban preparadas, que ojo, pueden haber sido 2 hijos y la mujer, la directora general, y el tema es que no planeaste correctamente la sucesión, y eso va a suceder. Y aquí algo importante, y regresamos a esta estructura. El director general debe ser la persona más capaz de la organización para hacer que la empresa funcione. Y les quiero decir algo, y sé que suena feo, pero les garantizo, y está medido, por lo menos hay 9 personas que hacen el trabajo mejor que ustedes, como directores generales. Entonces, si yo como director general me doy cuenta que hay alguien que es mejor que yo como director general, prefiero ponerlo a él como director general y que la empresa crezca. Pues aquí el director general, ¿quién lo pone? Lo pone el Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el que pone precisamente al director general. ¿Y quién pone al Consejo de Administración? Lo pone la Asamblea de Accionistas. Y dentro de los consejeros debe haber consejeros no patrimoniales, consejeros que no son dueños de la compañía, que no tienen acciones o partes accionarias.
Y tiene que ser una persona que no le dé miedo que tú, que me estás viendo, dueño de empresa, lo corra. Si tú contratas a un consejero que le tiemblen las manos, porque ¿qué va a decir el dueño? Ya sea Paco, Gaby, Federico, Manuel, Juan Pablo. No, no, es que se va a enojar este Federico. No le voy a decir nada porque se enoja el dueño. Ese no es un buen consejero. Un buen consejero es una persona que, pero perfectamente, no le tiembla la mano a decirte, no estoy de acuerdo contigo, Federico, Gaby o Manuel, ¿no? Entonces, ese consejero, de alguna forma, tiene que ser nombrado por la Asamblea de Accionistas. Y aquí arriba, mi recomendación siempre es profesionalizar al director general, abajo, con informes financieros, con gente capacitada, un consejo de administración poderoso, fuerte, legal y operativamente instalado. Puedes empezar con un consejo consultivo, si no estás acostumbrado al consejo de administración, pero empieza con gente externa que te venga a dar información. Y arriba, mi recomendación es hacer un protocolo familiar lo antes posible cuando ya tienes hijos en edad de empezar a trabajar en la empresa. Número dos, buscar la alternativa de hacer un family office, que es una etapa mucho más madura, mucho más elevada. Si no estás haciendo nada de esto, el family office no es opción ahorita. Y el blindaje patrimonial. Tienes que ponerte a pensar qué va a pasar el día de hoy si hoy te mueres. O sea, la gente que me está viendo, oye, ¿qué pasa, Claudia, Marisela, Ramón, Alicia, Francisco, si el día de hoy falleces? ¿Quién se va a quedar con todo ese patrimonio? ¿Ya tienes claro quién lo va a administrar? ¿Quién se lo va a quedar? ¿Tienes un testamento alineado a los acuerdos societarios? ¿Tienes de alguna forma un plan de acción si hoy falleces? ¿Si hoy fallece tu socio? ¿Si hoy te enfermas? ¿Si hoy fallece tu hijo o tu hija y está casado? Las acciones que le van a corresponder o que ya le cediste a él, ¿se las va a quedar la familia política? No es que esté bien o esté mal, es tienes que tener claro un plan de acción. Y por eso se llama Estrategia Integral de Blindaje Patrimonial. ¿Y cómo funciona? Y con esta slide termino y nos vamos a las preguntas. Se basa en 4 puntos. Número uno, tienes que hacer un diagnóstico inicial de blindaje patrimonial. Como dicen los argentinos, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué quieres? ¿Qué deseos y planes tienes como socio fundador respecto a la sucesión de la dirección y del patrimonio? Oye, es que tengo un hijo o una hija que la verdad es que es malísimo, es un maleta. Bueno, protégelo, es tu hijo, pero no lo metas en la operación de la compañía, por caridad, por sentir, porque pobrecito. Yo tengo un caso de un cliente que uno de los hijos es alcohólico y drogadicto. Obviamente no puede estar en la compañía, se le armó un fideicomiso para protegerlo eternamente. Y el dinero que está en el fideicomiso le alcanza perfectamente hasta que se muera. Proteges al hijo, proteges a la compañía, proteges a la familia, ¿no? Entonces tienes que definir qué quieres. Oye, ¿ya tienes consejos consultivos o no? ¿Hay un plan de sucesión en la dirección? Oye, ¿hay socios incómodos? ¿Hay enfermedades? ¿Tienes cáncer, hipertensión? ¿Cuánto vale tu empresa? No me levanten la mano, pero ¿quiénes de ustedes ya evaluaron su empresa? Si no saben cuánto vale su empresa, entonces, ¿cómo saben cuánto dinero van a repartir? ¿Cuánto a los hijos? ¿Cuánto a las hijas? Tienen que evaluar su empresa para saber sobre cuánto estamos hablando. Oye, ¿ya tienes fideicomisos? ¿Ya tienes testamento? Aquí veo gente que son especialistas en fideicomiso, especialistas en protocolo familiar. De hecho, les saludo a mis aliados, a Marisela y a Alicia, qué gusto verlos por aquí en el chat. Eh, Fideicomisos, testamentos. Oye, ¿cuánto vale el patrimonio? Y patrimonio me refiero a marcas, me refiero a acciones, empresas, bienes inmuebles, intangibles. Eso se puede evaluar perfectamente, ¿no? Y entonces, con base en eso, se hace digamos, ya la estrategia general del desarrollo del blindaje patrimonial. Oye, ¿qué pasa si yo me muero? Ok, voy a comprar las acciones con un seguro o con un fideicomiso, voy a armar un fideicomiso inmobiliario, uno accionario, voy a armar un acuerdo societario, voy a armar una holding. Toda esa parte hay que hacerla, ¿no? Nosotros hacemos después el análisis con el dueño. Lo que hacemos nosotros es hablar con el dueño, explicarle todo esto, definir qué es lo que quiere y con base en lo que quiere y la realidad de la compañía, hacemos un plan de acción. No solamente para proteger el patrimonio, sino para generar un protocolo familiar, el gobierno corporativo y un family office. Y con esto les garantizo, tu empresa, tu patrimonio y tu legado van a trascender por generaciones, ¿no? Recuerden siempre, las empresas exitosas no postergan, toman acción. Mi recomendación es no dejen pasar más tiempo, hagan algo el día de hoy y comiencen para que su patrimonio, su empresa y su legado logren trascender, ¿no? Vamos a las preguntas. Si alguien tiene preguntas, las podemos abrir al aire.
y les dejo mis datos. De todos modos, el correo electrónico que les vamos a mandar a través de Zoom, vienen todos mis datos. Hay dos ebooks, les recomiendo que los bajen. Uno habla sobre las empresas familiares, otro de blindaje. Tenemos el canal de Trascendencia Empresarial. Escuchen a otros empresarios reales de lo que han hecho para proteger su patrimonio, su legado y su empresa, ¿no? Vean al canal, vale la pena, por eso entrevistamos. No son muchas entrevistas, vamos de poco en poco porque quiero traer realmente gente que genere valor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.